buenas, Alfredo. En primer lugar, y en nombre del Alumni de Agers, agradeceros el recibimiento en esta sede central de MAPFRE, que es un honor ser el protagonista de esta entrevista contigo, y me gustaría que empezaras a contarnos un poco para toda la gente del mundo alumni un poquito sobre Alfredo Adán. Muchos te conocemos, pero muchos van a conocerte a través de esta entrevista. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ti mismo, Alfredo? Primero, muchísimas gracias por venir a nuestra casa. Ya sabéis que Agers es siempre muy bien recibido en MAPFRE, encantado de estar aquí contigo y lo que representas y con Agers. Pues nada, para la gente que no me conoce, sobre todo la gente joven, porque los mayores yo creo que me conocen casi todos, porque llevo 42 años vendiendo pólizas, como digo yo en este sector. Pues empecé súper joven, llegué a los seguros, pues como llega mucha gente, sin saber cómo, pero llegué en el año 78, con 18 añitos, y aquí me he quedado, y he disfrutado muchísimo de este sector. Claro, cuando hablo de aquellos años, estoy hablando de los 80, principios de los 80, pues claro, era otro mundo súper diferente. No existía la ley de contrato de seguros, que es del año 80, que ya es el marco de referencia. No existían los corredores, eran agentes libres de seguros. Las tarifas eran reguladas por el sindicato vertical del seguro. Yo siempre recuerdo, porque todavía lo tengo grabado, la tasa para viviendas. 0,20 con descuento 10% para tubo Bergman, que era la protección para la electricidad. Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo entré en la Unión y el Fénix, que era la compañía líder aquellos años en España, y estuve pues hasta el final, hasta que la compra AGF y se transforma en AGF la Unión y el Fénix, y en aquellos años, que son 92-93, pues pasó a Musini, la compañía de seguros pública, que asegurábamos los grandes riesgos españoles públicos en aquellos años, por la CAMSA, la Repsol, Iberia, en fin, Endesa, todos los grandes riesgos, y allí fue donde me acerqué más al mundo de la gestión de los grandes riesgos industriales. Y desde el año 2000 pues estoy en MAPFRE, trabajando en MAPFRE, y he ocupado diferentes cargos dentro de esta organización. Has sido protagonista del MAPFRE Global, que todos conocemos, de la historia de MAPFRE Global, que desde las empresas conocemos bien como socio nuestro. ¿Qué nos puedes contar de la historia de MAPFRE Global y qué vinculación tienen también con algo también, creo que eres muy partícipe de las famosas jornadas internacionales de MAPFRE? Qué buenos recuerdos. Donde yo creo que hemos unido mucho conocimiento y mucha cultura, ¿no? Pues sí, mira, yo entro en MAPFRE en el año 2000. Y me hacen dos encargos, porque claro, el MAPFRE de aquel momento no es el MAPFRE que conocéis todos ahora. Empezar a trabajar con corredores, que prácticamente no se trabajaba, y ponernos a hacer riesgos corporativos, grandes riesgos. MAPFRE era la líder en seguros particulares, en la mediana y pequeña empresa, pero no hacía prácticamente grandes riesgos. Y se da la circunstancia que en el año 2004 se privatiza Musini, 2003, perdonad, se privatiza Musini, y se junta la potencia, la dimensión de MAPFRE, su capacidad financiera, con todo el conocimiento y los clientes que trae Musini. Y en el año 2004 pues empezamos un proyecto muy bonito de grandes riesgos dentro de MAPFRE, que juntábamos eso, la capacidad financiera, los clientes, los desarrollos internacionales de los clientes españoles de aquellos años, fundamentalmente en Latinoamérica, que MAPFRE le podía prestar un servicio buenísimo, porque como sabéis estamos en todos aquellos países. Y bueno, pues aquí es una explosión y conseguimos pues que todos los clientes que venían de Musini, pues seguirles acompañando durante todos estos años. Muchos sois clientes por más de 30 años en nuestra compañía, y en el año 2008 pues definitivamente se monta MAPFRE Global Risk como compañía independiente para dar servicio a los asegurados multinacionales con programas globales. Y en cuanto a las jornadas MAPFRE Global Risk, pues bueno, fue un legado que recibimos de Musini. Ahora, el 9 y 10 de junio, de una manera virtual, no es lo mejor, porque en las jornadas siempre le dábamos un carácter muy personal, muy cercano, pues vamos a celebrar la 27 edición. La 26 la celebramos hace 2 años en Salamanca,
y si Dios quiere el año que viene celebraremos otra vez presencial. No puedo desvelar todavía el secreto de dónde las celebraremos, pero sí las haremos el año que viene. Bueno, contar que para nosotros las jornadas pues es algo muy importante, que nos acerca mucho a los clientes, que compartimos con ellos todo el protagonismo de la jornada. Ellos son los que vienen, nos cuentan sus experiencias, sus necesidades, las dividimos en seguros y en seguridad. Tenemos una parte muy importante de seguridad que ahí la basamos básicamente en la gerencia de riesgos, y donde los ingenieros de todas las compañías que son clientes nuestros comparten experiencias y conocimiento. Yo creo que han aportado mucho a la gerencia de riesgos en España. Y hablando de la gerencia de riesgos, y como presidente del Consejo Asesor de AGERS que eres, háblanos un poco de la evolución de la gerencia de riesgos a lo largo de tu carrera, cómo has visto la evolución de la gerencia de riesgos. Luego más adelante hablamos, si quieres, del futuro. Pero háblanos un poco del pasado, pues, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Pues la gerencia de riesgos, como la vida mismo, ha evolucionado una barbaridad. ¿No? Yo lo cuento. Asistí al primer congreso de gerencia de riesgos que se celebró en España, lo organizó AGERS, lógicamente. En el año 87, AGERS se había montado en el año 84 por la iniciativa de pues, los poquitos gerentes o gestores de riesgos en aquellos momentos que había, sobre todo en empresas multinacionales que trabajaban en España y traían las ideas que provenían del mundo anglosajón, de Estados Unidos y de Inglaterra, que es donde se genera la gerencia de riesgos, con una gerencia de riesgos muy básica, identificar, mitigar, controlar y trasladar el riesgo al mercado asegurador. Yo siempre digo, cuando hablo con la gente de AGERS, pues que el nombre está muy bien puesto, gerencia de riesgos y seguros, ¿eh? Porque una parte importantísima es la gestión del riesgo, pero otra parte igual de importante es trasladar el riesgo al mercado asegurador, ¿no? Y bueno, pues esto ha tenido sus momentos. Hay veces que está más volcado en la gestión del riesgo y otras más en la colocación de los riesgos en el mercado, dependiendo de los vaivenes del mercado, de la oferta y de la demanda. Bueno, como bien sabéis, en estos momentos actuales, pues con la necesidad de capacidad que hay, pues estáis todos volcados en la gestión del seguro. Y la gestión del riesgo, pues claro, si piensas en cómo ha evolucionado el mundo en estos 30 años, que es impresionante. O sea, los riesgos cibernéticos, los medioambientales, los reputacionales, las pandemias. ¿Tú te imaginas hace 30 años gente hablando de pandemias? Pues claro, pues ha evolucionado muchísimo. Estamos en otro momento, en otro mundo. Y bueno, pues ahí hay que equilibrar bien la gestión del riesgo con la gestión de los seguros. Sí, como mencionas el momento que estamos viviendo de endurecimiento, ¿qué opinas tú del negocio corporate? Lógicamente, como dices ahora, las empresas están dedicando más tiempo a la gestión de sus riesgos y también mucho a la transferencia porque está muy complicada, pero es verdad que en la que gestionas mejor tus riesgos puedes optimizarla y adecuarla al mercado tan complicado como el que hay ahora. ¿Qué futuro le ves tú al negocio corporate de seguros? ¿Crees que evidentemente va a tener una subida y una bajada o va a haber un reblandecimiento de mercado? ¿Ves el tema de endurecimiento continuo, estable? ¿Qué ideas nos puedes trasladar? Percepción personal. Sí, luego percepción personal, porque la bolita no la tenemos ninguno. Pero bueno, el mercado siempre se ha comportado con ciclos, ¿eh? Y yo entiendo que es un ciclo más. Los que somos un poco más mayores, pues vivimos el desastre de las Torres Gemelas en el 2001 y cómo se endureció el mercado en unos meses de una manera importantísima, ¿no? Y luego hemos estado pues casi 20 años con mercados cada vez más blandos, ¿no? Hasta llegar a unos niveles pues que eran insoportables para las cuentas de resultados de las compañías corporate. Y en los últimos años pues todos hemos estado con ratios combinados negativos y era necesario cambiar esta tendencia. Y yo pienso que se ha producido un cambio de tendencia fuertísimo en un año y medio y que en estos momentos pues ya tiende a irse un poco equilibrando, con una cierta subida,
pero no con las subidas tan importantes que hemos tenido durante estos últimos meses. Entonces, también diferencio lo que es, digamos, los riesgos puros, el de daños, RCs, con los nuevos riesgos, pues el ciber, la DIANO, los reputacionales, que algunos de ellos, las pandemias, pues yo los considero muy cercanos, o si no, sistémicos. Y esos riesgos, pues, va a ser muy complicados de poderles dar un precio razonable y cobertura adecuada en los próximos años hasta que tengan una cierta estabilización y consigamos medirlos adecuadamente. Sí, evidentemente el tema de los riesgos sistémicos es un tema que tratamos hoy en día en todos los cursos, todas las conferencias de AGERS. Y en el tema del ciber, ¿tú crees, lo consideras también un riesgo sistémico? ¿Crees que es un riesgo que se podría llegar a tarificar, por decirlo desde una perspectiva aseguradora? Pues mira, aquí casi voy a hablar como cliente. Hemos hecho público que en agosto del verano pasado pues sufrimos un ataque cibernético importantísimo en Mapfre el día 14 de agosto y bueno, pues gracias a Dios conseguimos controlarlo, superarlo y aprendimos muchísimas cosas. Nuestro director de seguridad siempre nos da el mismo mensaje: ataque cibernético vais a tener, lo que no sabéis es cuándo. Ataque cibernético vais a tener, lo que no sabéis es cuándo. Y lo hemos visto durante estos meses. Muchas empresas españolas han sufrido grandes ataques cibernéticos y esto está en una bola de nieve que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, acabamos de ver el ataque que han sufrido los oleoductos, hablando de tu sector, en los Estados Unidos. Ha parado la mitad del país el suministro de combustibles durante días. Es complicadísimo. Si no es sistémico, está muy cerca de ser sistémico y la cobertura hasta que yo creo que al final va a tener que haber una colaboración público-privada, porque el sector público, las administraciones tienen mucho que decir en este tema para ayudarnos a controlar estos ataques, porque al final muchos de ellos provienen de Estado, como bien sabemos. En fin, que es un debate... Son riesgos incluso de guerra, ¿no? O terrorismo. Casi de guerra. Muy bien. Y como mensaje a nuestros alumnis en cuanto a la gerencia de riesgos, ¿qué mensajes les trasladarías, Alfredo? Pues... a esos futuros gerentes de riesgos que empiezan en el mercado, en un mercado como el que estamos viviendo, ¿no? donde yo creo que la gerencia de riesgos está cada vez cobrando más dimensión dentro de las empresas, ¿qué mensajes les podemos trasladar? A mí me cuesta mandar un mensaje claro, pero el principal que les mandaría es muy sencillo y quizá pueda sorprender, que es utilizar el sentido común. O sea, el sentido común es muy importante en la gestión del riesgo. Hay que conocer bien los riesgos, hay que conocer muy bien el mercado, conocer muy bien tu empresa, conocer por dónde te pueden venir los riesgos. Y el mercado es importantísimo para la gente que va a gestionar esos riesgos. Es importantísimo conocer las compañías aseguradoras, conocer los brokers que hay en el mercado que pueden ayudarte a colocar esos riesgos, los diferentes mercados internacionales, el reaseguro, que inviertan mucho tiempo en conocer el mercado, en formarse, claro, de lo que conocí yo en su momento, pues me da mucha pena. Todos sabéis pues, que Mapfre tuvo el CUMES, con la Universidad Pontificia de Salamanca, pues que de allí surgieron muchos de los profesionales de la gerencia de riesgos de hoy en día. Y creo que hemos pasado unos años valle en los que la educación en gerencia de riesgos pues ha dejado mucho que desear. Yo creo que ahora, y principalmente por las iniciativas pues, de mucha gente, pero de AGERS en particular, pues hemos conseguido pues, tener unos posgrados muy buenos, que la gente vuelva a estudiar a la universidad gestión del riesgo y creo que estamos avanzando. Creo que es muy importantísimo la formación y el conocimiento del mercado.
yo como exalumno de CUMES también, y exalumno de AGERS también del posgrado, creo que veía el mundo del asegurador ha transferido mucho conocimiento a esos actuales gerentes de riesgos, como mencionas, pero ¿no crees que todavía queda mucho conocimiento en las aseguradoras que debería ser compartido aún más con los clientes? Pues todo ese saber de ingeniería que tenéis, de ver muchos riesgos iguales a lo largo del mundo, ahora quizá en mercados más duros se está viendo esa colaboración, pero no siempre, ¿no? Cuando en mercados más blandos es más complicado. Sin duda, luego el día a día pues hace que estemos todos muy metidos en negocio y que temas tan importantes como el de la formación no le dediquemos el tiempo suficiente. Bueno, sabéis que en Mapfre tenemos la Fundación Mapfre, pues que es un organismo que siempre ha estado súper entregada a la formación de los gerentes de riesgos en España, con cursos también posgrado y dando muchísima información y formación. Desde luego, las compañías nos teníamos que involucrar más y trasladar parte de nuestros conocimientos a la gerencia de riesgos. Pero yo creo que en foros, en muchos foros lo estamos haciendo y yo creo que vamos avanzando. Desde luego, no al ritmo que deberíamos, pero vamos avanzando. Oye, Alfredo, y ya acabando, ¿qué le decimos a esas empresas que no conocen este asociacionismo, estas asociaciones como tenemos AGERS en España o como concluyen o como se unifican todas ellas en FERMA en Europa, esa federación de asociaciones? ¿Qué le podemos decir a esos compradores de seguros o esos gerentes de riesgos sobre el asociacionismo para animarles a que vengan a incorporarse a nuestra asociación? Bueno, desde Mapfre somos unos convencidos de AGERS y de las asociaciones de corredores. Nosotros participamos en asociaciones de corredores pues prácticamente en todos los países en los que estamos, y estamos en más de 25 países en el mundo. Somos unos convencidos y unos enamorados de la gerencia de riesgos. Nosotros somos de los socios fundadores de AGERS, hemos estado siempre acompañando a AGERS, o sea, que estamos súper convencidos de la importancia de una asociación de gerentes de riesgos que visibilice la profesión, que haga lobby dentro del mercado, con las instituciones, con las administraciones, porque es importantísimo, y que apoye, impulse la formación que acabamos de hablar hace un momento. Yo creo que cualquier empresa que tenga sensibilidad a la gerencia de riesgos, pues desde luego debe mirar la oportunidad de estar en una asociación como AGERS, porque le va a dar una visibilidad, un conocimiento, una información que es imprescindible para la gestión de sus riesgos. Muy bien. ¿Y qué me cuentas de tus próximos retos deportivos? O sea, muchos no sabrán cuántos maratones has corrido en tu vida. Muchas, pero ya hace tiempo que no las corro. Pero más de 40 maratones. Más de 40 maratones, sí, alguna ultra también. Alguna ultra. Tú también has corrido alguna ultra. Sí, alguna también. Y hemos coincidido, nos hemos conocido, de hecho, personalmente corriendo juntos, ¿no? Pero no has cruzado los Andes corriendo. No, eso no. No, pero me lo apunto. Te queda. Me lo apunto. Muy bien. Que por hacer un símil un poco hacia la carrera bueno, todos los profesionales que nos quedamos ahora, hay una generación que os estáis empezando, en tu caso, todavía no, pero estáis empezando a dar un paso a un lado, ¿no? A dejar a nuevas generaciones y nos dejáis un poco huérfanos. Esto no va solo dirigido a ti, sino dirigido a otros colegas que sabrán cuando me escuchen a quienes me refiero, pero nos dejan un poco huérfanos y quizá nos dejan en primera línea para seguir un legado complicado de imitar. ¿Qué consejo nos das para esta carrera que nos queda a nosotros sin vosotros tutelándonos? Bueno, ni se me ocurre pensar que os hemos tutelado. Yo creo que las cosas hay que verlas con muchísima normalidad. Yo también empecé en la gerencia de riesgos en los años 80 y me impresionaban aquellas grandes personalidades. Bueno, siempre pienso, cuando pienso en los factotum de la gerencia de riesgos en España, en Filomeno Mira. Filomeno Mira, que fue presidente de Mapfre, que fue un adelantado a su tiempo, hizo un laboratorio del fuego en Guadalix de la Sierra, bueno, impresionante,
pero claro, fue un adelantado a su tiempo. Lo tuvo que cerrar porque la cuenta de resultados no lo aguantaba. Pero claro, siempre admirábamos todas aquellas cosas y aquellas iniciativas y nos parecía como imposible ser capaces nosotros de coger ese timón de ese barco y seguir avanzando. Bueno, pues con absoluta normalidad lo hemos hecho. Volviendo otra vez al endurecimiento de mercado, Alfredo, yo creo que es un momento también muy interesante cuando hablábamos de que estamos trabajando más en la gestión del riesgo internamente en las empresas, de valorar otros instrumentos alternativos a la pura transferencia de riesgos, no sé, pues las celdas, las cautivas, las cuentas estructuradas. ¿Qué opinión te merece, en tu experiencia, cómo han ayudado esos instrumentos a la canalización de esos riesgos? Bueno, yo creo que el autoseguro, con todos los apellidos que le quieras poner a que tú acabas de decir, celdas, cautivas, fondos de autoseguro, cualquiera de las fórmulas, pues es una herramienta indispensable en la gestión del riesgo, la transferencia, el riesgo que te quedas y el riesgo que transfieres al mercado. Yo creo que dependiendo del ciclo que estemos viviendo, de duro o más blando, pues hay que ir acomodando esa retención, esas herramientas a la realidad del mercado. Sin duda, ahora pues es el momento de el que tiene un instrumento de este tipo, utilizarlo, de ser valiente, de asumir parte del riesgo que se transfiere al mercado en otras épocas, porque las condiciones, pues ahora en principio todos creemos que son equilibradas y que pueden tener un resultado técnico adecuado. Desde el punto de vista de los aseguradores, deciros, porque muchas veces tenéis en la cabeza que nosotros lo podemos ver mal, todo lo contrario. Si tú crees en tu riesgo, nosotros vamos a creer más en tu riesgo. Si tú tomas parte de ese riesgo, nosotros vamos a estar encantados y poner más capital también por nuestra parte. O sea, yo creo que es un instrumento súper útil y que tenéis que ser valientes, utilizarlos y desde luego en este momento imprescindible. No, yo creo que en Agers somos firmes defensores de este tipo de instrumentos. De hecho, sabiendo que las aseguradoras nos acompañan en la necesidad de que existan estos instrumentos, bueno, sabes que queremos iniciar desde Agers pues, conversaciones con la Dirección General de Seguros, apoyándonos en UNESPA, para ver en qué medida podemos facilitar la legislación nacional de ese tipo de instrumentos, que como sabes, hoy en día no es fácil de constituir en España, y que tenemos que constituirlos en otros países, y bueno, esperamos contar también con vuestro apoyo, ¿no?, para ello. Me alegro que me hagas esta pregunta. Desde luego, o sea, lo he dicho a lo largo de la entrevista, ¿no? La colaboración público-privada para ciertos riesgos es absolutamente imprescindible. Y las administraciones nos tienen que ayudar. Estamos en la Unión Europea. ¿Por qué tenéis las cautivas domiciliadas en Luxemburgo si es Unión Europea? O sea, es que nos tienen que ayudar. Y ayudándonos al sector y a nuestras empresas, están ayudando a la economía española, porque al final pues tributarán esas empresas aquí y pues se gestionarán desde aquí. O sea, no podemos estar más de acuerdo, contar desde ya con nuestro apoyo y, bueno, hagamos todos lobby ante las administraciones a ver si conseguimos que esa colaboración público-privada pues de verdad se sustancie en una realidad. Oye, Alfredo, ¿y cómo ves las diferentes maneras o las diferentes fórmulas que utilizan las diferentes empresas en el panorama nacional para tratar sus riesgos? Me refiero a empresas donde el área de riesgos está en económico-financiero, puede estar en legal, puede estar en la auditoría, donde se separan muchas veces el mundo del seguro del mundo del riesgo, de la cuantificación del riesgo, ¿no?, del reporting del riesgo al Consejo de Administración. ¿Cómo ves ese mare magnum de opciones? ¿Lo ves unificable? ¿Lo ves bien como está? ¿Qué opinión te merece? Bueno, siempre hablando de mediana gran empresa multinacional, yo creo que todos los modelos son posibles. Lo imprescindible es la comunicación entre unos y otros. Que estén en un departamento o estén en otro, pues bueno, cada organización pues se adapta al organigrama, pero imprescindible comunicación. Trasladar la información de la gente que está identificando los riesgos a la gente que lo está trasladando al mercado.
y que esa información llegue también al mercado, porque para nosotros es mucho más fácil poder evaluar tus riesgos, tarificarlos, darles precio, si tenemos la información. Yo creo que todos los modelos son perfectamente normales hoy en día, y importantísima la comunicación entre los diferentes departamentos. ¿Y qué labor crees tú que desarrolla el broker, el corredor de seguros en el mundo del riesgo? Y en especial, ¿qué le podemos encomendar al corredor de cara a las pymes, ¿no? Que yo creo que son, dentro del gran riesgo, es una parte todavía donde tendríamos que trabajar más la gerencia de riesgos, ¿no? No, los corredores son imprescindibles en nuestro mercado. Son pues, los que consiguen poner el termómetro en los diferentes actores de este mercado y consiguen que nos conectemos unos con otros y que al final pues, seamos capaces de trasladar las condiciones mejores posibles en cada caso. En cuanto a la gestión del riesgo, pues desde luego los corredores profesionales, los que aportan valor de verdad, pues tienen mucho que decir y tienen departamentos especializados que a la gran empresa os ayudan y desde luego a la pequeña empresa pues son absolutamente imprescindibles. En todo caso, Mario, antes me decías que os dejamos a las nuevas generaciones, y la gestión del riesgo en la pequeña empresa es una tarea pendiente que esta generación no hemos sido capaces de avanzar lo suficiente. Os toca a vosotros y es imprescindible para que España y la economía española avance, sin duda. Muy bien. Yo creo que ahí desde Agers intentaremos apoyar a los corredores, porque yo creo que es el vehículo para transmitir todo ese conocimiento a la pyme, que no puede dotarse a lo mejor de los recursos pues de un equipo de gerencia de riesgos interno, ¿no? Pero recojo el guante del desafío. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. A ti, Mario.